aceptar la energía esa que ya está en vos. Muchas veces esa gana de avanzar, esa parte tuya que también tiene metas, esa parte tuya que sabe que no algo grande y todo es como un... Está ahí, deja que aparezca y dale lugar. Todo tiene un sentido. Parte de entender de que la vida no se equivoca, de que la vida es perfecta, es también aceptar que la vida te dio ese cuerpo, te dio esa energía, te dio esa biología por alguna razón. Mi adolescencia fue como muy masculino, el chico popular del colegio, el que tenía todas las chicas. O sea, ese era como mi personaje. Ahora llega un momento en la cuarentena en el cual nos encierran, ¿no? No podemos ir al colegio ni nada. Y a mí se me deconstruyó todo el personaje, porque ¿quién era yo si no estaba en el colegio? El miedo en un hombre es muy peligroso, porque cuando un hombre está con miedo se vuelve agresivo. Hay una diferencia entre liberar una emoción y expresar una emoción o seguir retroalimentándola. La mayoría de los hombres con más afeminados es porque tienen un conflicto con el padre. La mayoría tiene un conflicto con la energía masculina. Entonces, fíjate que si no respetás, si no admirás a esa energía masculina, tampoco vas a poder admirar y respetar a todos como hombre. Parte de la energía masculina es ver a la energía femenina como sagrada. Yo tengo a fecha de este podcast 28 años. Ojalá hubiese tenido ese mindset a los 20. Bienvenidos a Mentes Revolucionarias. Hoy tenemos aquí a un joven de 20 años que nos va a explicar qué es ser un hombre. Y aunque pueda parecer un poco estúpido esto, un chaval de 20 años explicar lo que es ser un hombre, en esta sociedad, al parecer, no sabemos lo que es ser un hombre. Entonces, bienvenido, Agus. Es un placer estar aquí otra vez contigo. Y me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un hombre? Y, por supuesto, que me cuentes cómo has llegado tú a esa conclusión. Porque sé que, aunque te tengas unos 20 años aproximadamente, has vivido más que muchos hombres en vidas, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento en ti, lo veo, ya te conozco y sé que, bueno, quien nos vea va a poder ver eso, ¿no? Y si pueden rescatar, aunque sea un 1%, ya será fantástico. Tremendo, gracias primero que nada. Y creo que vamos a llegar a esa conclusión de qué es ser un hombre, para mí como al final del podcast, de la charla. Ese es el porque título. Al fin y al cabo, claro, al fin y al cabo, yo digo, me gustaría mucho como compartir el proceso que tuve, al menos yo como hombre, ¿no? Y la visión a día de hoy que tengo de lo que es ser un hombre. Que fue mutando muchísimo a lo largo de estos años, muchísimo. Entonces me gustaría filosofar en conjunto como un poco todo ese proceso de a día de hoy qué es ser un hombre, porque yo he dicho cuando llegué a España, te dije, bro, o sea, primero que nada dar el contexto de que cada uno tiene su percepción acerca de lo que es un hombre. Vos y yo sabemos que tenemos más hacia esa parte más natural, ¿no? Biológica, de decir como ok, ¿cuál es la naturaleza de un hombre? Para mí va un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de un hombre? Y yo siempre digo, ¿no? Porque por alguna razón, las mujeres, por ejemplo, no se tienen caderas anchas, ¿no? Porque tienen una función, ellas son las que van a pedir un hijo y necesita un hijo entrar ahí. Por alguna razón, los hombres nacemos, ¿por qué todos los hombres nacemos por ahí un poco más grandes físicamente, más fuertes físicamente? Por alguna razón tiene. ¿Por qué existe un pene y una vagina en el cual justamente se complementan? O sea, es como que todo está hecho a nivel perfecto. Nuestro cuerpo está hecho perfecto para que vivamos muchos años, para que sea sano. Ahora, la naturaleza está hecha por una razón y tiene una lógica, ¿no? En cierto punto. Y es como ir en contra de eso para mí es un poco lo que está pasando a día de hoy en el mundo y lo que vos y yo estábamos filosofando justamente el otro día en la cocina que dijimos vamos a grabar este podcast. Y lo cual hay que un poco empezar a elevar nuestro nivel de conciencia para poder ir más hacia lo que realmente somos. Y yo creo que cuando un hombre empieza a ser su mejor versión o a estar en su naturaleza, tiende a ser más masculino, y una mujer, cuando va más hacia lo que es su naturaleza, tiende a ser más femenina porque es lo que somos, ¿no? Entonces, desde ese contexto en el que nos encontramos, que no juzgo ninguna percepción que tenga cualquier persona acerca de lo que es ser un hombre, porque simplemente esta es la que yo elijo, vamos a empezar a jugar con eso y decirte y abrir con esto que llegué a España, porque estamos acá en España, y te dije, bro, no puedo creer, me sorprende muchísimo la cantidad de hombres femeninos que estoy viendo que creo que son más del 50%, porque acá hago una aclaración. No se trata de hombre y mujer, se trata de energía masculina y energía femenina. O sea, yo no voy a hablar tanto un poco de eso, sino que es como ok, no se trata de que ese hombre sea una mujer, es un hombre, pero con mucha energía femenina. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces dije, qué loco, como acá en España siento que las mujeres están muy masculinas y los hombres están muy femeninos. Como que hay mucha esa igualdad. Que bueno, debe tener un sentido, pero que invito a cuestionarlo acá y abro este espacio para que ya empecemos a charlar y vayamos juntos como a través de nuestra experiencia e historias, declarando un poco el camino que tuvimos de hombre hasta llegar al día de hoy en el que nos encontramos, ¿no? Te pregunto, ¿cuál fue tu proceso para llegar a ser un hombre?
Es una pregunta que parece estúpida, pero de alguna manera tenemos a hombres deconstruidos que no respetan o que no toleran o que no aceptan su energía masculina. Entonces, de alguna manera, está ocasionando en la sociedad distintos aspectos que luego veremos seguramente. Entonces, tú que has sido, y lo sé, un hombre muy femenino, ¿cómo fue ese proceso de aceptar tu masculinidad y qué pasó para que eso sucediera? Bueno, en mi caso, partemos de la base de que siempre fui hombre, ¿no? Siempre todo para mí somos hombres porque nacimos así. Es nuestro karma, por así decirlo. Pero sí como muchas veces desviarnos de esa parte o de esa esencia por ahí más masculina. Y entonces por eso a mí me pasó como más desde el lado de... Primero, estaría bueno plantear qué es la energía masculina y qué es la energía femenina, ¿no? Cuáles son las características para que entiendan por qué yo digo que en algunos procesos fui como más femenino y que todos tenemos a ver una parte energía femenina dentro nuestro y energía masculina. Yin y yang, ¿no? Pasa que es como el yin y el yang, claro. Entonces es como, desde ese lugar, la energía masculina vamos a hablar como de esa energía más de la acción, la determinación, ¿no? El norte, el propósito, el fuego, toda esa parte de decisión, certeza. Proveer, ¿no? De alguna manera. Pero también podemos hablar de proveer, de la fuerza. No, fuerza como, ya entendemos, ¿no? Y después la energía femenina como más la parte emocional, esa energía mucho más como de incluso espiritual, vamos a llamarle, y de esa parte por ahí como más de rendición, de conectar con esa parte sensitiva y toda esta parte como esa diferenciación entre energía masculina y energía femenina, ¿no? Entonces de ese lugar puedo empezar a decir de que cuando somos niños igual tendemos a ser como más femeninos porque literalmente o sea, somos inocentes, somos muy emocionales, lloramos por cualquier cosa y toda esa parte está muy presente cuando somos niños. El tema es que después con el camino ese vamos siendo adolescentes. En la adolescencia es donde para mí más empieza a estar mucho más marcado esta etapa más masculina, ¿no? Donde por ahí empezamos a separarnos y por ejemplo, no sé, los hombres tienden a hacer deporte, jugar al fútbol, juntarse a hablar sobre ciertas cosas. Entonces ahí es como donde se empieza para mí a separar un poco más cuando empezamos a ser como adolescentes. Y en ese momento, cuando uno pasa adolescente por ahí a adulto, es en donde realmente uno puede para mí y donde tiene donde vas posicionándote cada vez más o en lo masculino o más en lo femenino porque vas agarrando un poco más tu identidad, ¿no? Lo que a mí me pasó y como fue mi proceso para explicarlo de manera también un poco más breve y clara, pero para que se entienda, fue como, y realmente sigo en mi camino, empecé a conectar mucho desde o sea, toda mi adolescencia fue como muy masculino, el chico popular del colegio, el que tenía todas las chicas, ¿no? O sea, ese era como mi personaje. Era el mejor deportista, el líder del grupo de amigos con el que las mujeres salían y con las que todos querían estar. Entonces como que fui siempre ese rol por ahí, por así decirlo. Y eso fue todo un camino, toda la secundaria. Ahora llega un momento en la cuarentena en el cual nos encierran, ¿no? No podemos ir al colegio ni nada. Y a mí se me deconstruyó todo el personaje, porque ¿quién era yo si no estaba en el colegio, no? ¿Quién era yo si no estaba con toda esa parte social y todo? Y ahí me tocó un proceso de ¡boom! Exploté. O sea, me agarraron ataques de pánico, depresión. Tuve como un proceso muy fuerte ahí, en el cual como que me di cuenta de todo lo que me iba tapando a nivel emocional, ¿no? Y en ese proceso de evolución, tomé conciencia de muchísimas cosas y empecé como un camino de ese momento mucho más también, seguí en esta línea, como, por así decirlo, más masculina, la cual dije listo, me voy a meter a pleno al gimnasio, me puse todo gigante, enorme y empecé a hacer todo eso. También empecé a full con el tema del emprendimiento, empecé, aunque era chico, tenía no sé, unos 16 años, empecé a emprender y empecé a ganar mi propia plata, a los 17 años lo mismo, seguí creciendo, entonces como estaba en esa energía, más siempre me caracterizó a mí también esa parte un poco más sensible, sensitiva, espiritual. Mismo mis amigos me jodían mucho con hippie, que no sé cuánto, que vegano, que lo que sea, ¿no? Porque también tuve siempre esos dos polos. Y cuando realmente, digamos, pasó todo ese proceso, que yo estaba muy en mi energía masculina, cuando empecé a ir al otro polo, que para mí simplemente experimentamos los extremos como para integrarlos, fue cuando empecé a conectar mucho más con la parte espiritual, ¿no? Y ahí como que fue simplemente darme el permiso de sacar todo lo que no había sacado por 20 años, ¿no? Entonces ahí fue como un proceso de mucha inestabilidad emocional, que si bien yo estaba evolucionando, estaba aprendiendo, era con mucha inestabilidad emocional, o sea, en el sentido de que todo el tiempo miedo, inseguridad, todo, o lo opuesto, ¿no? Pero era como una montaña rusa de emociones, no tenía palabra, o sea, realmente no tenía palabra, todo muy inestable, mismo como que
toda esta parte también de no tener esa confianza en mí mismo. Y es como que vivía en una inseguridad, en víctima, y toda esa parte, o sea, mucho más, como vamos a ponerlo, inestable. Entonces, ahí cuando empecé en todo ese proceso, fue cuando también conocí a mi pareja anterior. Siempre es una chica, ¿eh? Claro, siempre es una chica. No, y es como que, claro, se ve que kármicamente lo que me tenía que pasar era eso, porque fue como yo con 20 años, la chica con 30 años, y me despertó toda la insuficiencia del mundo, en el sentido de como que en ella pude ver, ok, todo el tiempo no soy lo suficientemente hombre, todo el tiempo no soy, no porque ella lo diga, ni mucho menos, ¿no? Sino porque era como, yo me sentía poco útil. Y ahí es donde primera vez me empecé a sentir raro, porque decía, ok, si yo no puedo proveer, porque por ejemplo ella estaba muy bien económicamente, yo estaba mucho peor económicamente, entonces es como si no puedo también, no sé, por ejemplo, cuidar, protegerla, o darle económicamente, o todo eso me sentía como poco útil, ¿no? Y ahí me empecé a sentir como en un lugar que no era el mío, en el sentido de que por primera vez en una relación yo no estaba teniendo como un poco la decisión, el control, vamos a llamarle. La dirección. La dirección no la daba yo. Entonces me sentí como, uy, mierda, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahí era como también lo mismo, mucha inestabilidad emocional, me sacaba todas las inseguridades, los miedos y todo. Y pasó todo ese proceso para realmente, después, a través de muchos conflictos internos que yo fui experimentando mi propia inseguridad a través de eso, como pasar a entender, boom, no, o sea, me pude conectar por primera vez con la parte, con esa determinación y seguridad interna mía de decir loco, o sea, yo tengo este norte, esta dirección, voy por esto y realmente ese autoconcepto elevado de mí mismo en el cual digo, uy, conecté con mi energía masculina. Ese día me acuerdo que me tatué este león, literalmente, o sea, fue a través de una experiencia en la cual el día que integré mi energía masculina, que fue como muy loco, fue un día como que tuve una revelación, por así decirlo, me tatué este león porque dije, por primera vez me sentí seguro, valiente, determinado, con acción, todo. Y automáticamente, en ese momento, que es muy loco, claro, ella empezó a posicionarse mucho más en su energía femenina también, ¿no? Le permitiste a ella... Claro, como cuando yo jugué ese rol, le abrí el espacio para que ella pueda también pasar ese rol, porque también me empecé a descubrir de que cuando yo estaba inseguro, ella no podía estar insegura. Porque una mujer por ahí se da el permiso de estar insegura cuando siente que al lado yo hay alguien que está seguro, ¿no? Porque es como esa inestabilidad tiene una estabilidad en la cual se sostiene y puede confiar, puede permitir estar ahí porque, listo, hay alguien que la sostiene ahí. Entonces, claro, empecé a darme cuenta de toda esta cosa a través de la experiencia y diciendo, ok, cuando yo me pongo acá, ella está así. Cuando yo me comporto de tal manera, ella se comporta de tal manera. Y mismo cuando yo voy mucho a mi energía femenina, ella tiene mucho su energía masculina. Entonces ahí empecé a descubrir todo este mundo. Empecé a también leer El Camino del Hombre Superior, David Deida, que me voló la cabeza también. Pero lo que entendí al final, y también quiero darte paso a que vos puedas explicar también un poco tu proceso, fue como que creo que lo más importante con lo que pude conectar fue con tener un propósito más grande que cualquier otra cosa, ¿me entendés? Porque claro, mi foco principal, yo siento que el hombre tiene como un enfoque, ¿no? Nuestro foco es uno de nuestros mayores superpoderes. Y si el foco principal es como, por ejemplo, en este caso, la mujer, era como que no podía poner mi foco en mi misión, en mi propósito, en mis proyectos, y al mismo tiempo ella perdía el respeto, porque claro, yo no estoy apuntando a mis proyectos, mi misión, no estoy creciendo. Entonces me di cuenta de eso, como que por ahí el foco principal de un hombre, o por lo menos en mi caso, donde me siento realmente conectado con mi esencia, que es masculina, es cuando estoy conectado con una misión, un proyecto, con un propósito más grande que yo mismo. Porque ahí es donde realmente la mujer o la energía femenina puede como acompañar y tomar ese rol femenino que es por ahí el de también acompañar a esa persona, cuidarlo energéticamente, o sea, hacer contención, dar la parte más humana. Y ahí me empecé a relacionar de un lugar en el cual hoy en día cambié mucho mi concepto de lo que es ser un hombre, porque en todo ese proceso también caí en trampas, ¿no? De que el hombre tiene que ser, no sé, por ejemplo, violento, agresivo, que el hombre es alguien que le chupa todo un huevo y que es malo, o sea, nada que ver, pero sí, en mi opinión, fue como, ok, ¿qué es ser un hombre para mí? Para mí ser un hombre es, ok, tener un propósito claro, una dirección, un norte, que esa sea mi prioridad en mi vida, literalmente, poder realmente cumplir con mi palabra, poder ser, digamos, explotar mis habilidades naturales que me dio la vida como hombre, que por ejemplo, no sé, mi capacidad de acción, mi determinación, la fuerza corporal, ¿no? Y toda esta parte. Entonces, para mí ser un hombre es eso, ¿no? Es como tener la capacidad de tener ese norte, la dirección, de cumplir con tu palabra, de poder proteger, ¿no? De poder proveer, pero porque, no porque tengas que, sino porque es tu naturaleza y te sentís en tu esencia cuando lo estás haciendo. Yo descubrí eso porque al principio tuve resistencia a toda esta energía masculina, porque yo decía,
estos pelotudos que hablan de la energía masculina son uno más boludo que el otro, en el sentido como que, y estaba medio en contra. Pero después, claro, empecé a entender de que, o sea, es verdad que jamás me iba a poder sentir completamente pleno y en mi esencia si no estaba en mi naturaleza, ¿no? Si no estaba ocupando ese rol de los hombres nos gusta sentirnos útiles, nos gusta sentirnos como que podemos cuidar a una persona, que podemos proteger. Entonces, fue como que recontextualicé mi significado de hombre a eso, a poder proveer seguridad por ejemplo, en este caso a mi pareja y todo, en esa inestabilidad, poder, digamos, tener un norte, una dirección en la cual también esa persona se sienta que la persona que tiene al lado, o sea vos, ese hombre, tiene un norte y que ella puede rendirse completamente y dejarse sostener porque confía plenamente en tu dirección y en tu norte. Entonces, como que fui aprendiendo ese par de cosas y que un hombre tampoco es ser agresivo, ser violento, ni nada de esa estupidez, sino que justamente un hombre, de verdad, elige todo el tiempo responsablemente y no es tan emocional como para, qué sé yo, ser violento, para hacer estupideces, sino que un hombre también puede ser amoroso y tiene esa parte del yin y el yang que a veces, bueno, puede conectar con esa parte un poco más femenina. Pero esa es mi percepción. Quiero saber la tuya y tu historia y cómo llegaste a eso. Yo según te escucho, hermano, es como... Yo tengo a fecha de este podcast 28 años. Ojalá hubiese tenido ese mindset a los 20. Porque siento que he perdido mucho tiempo en negar esa energía masculina. Y estoy viendo que la sociedad está esa negación. Y de alguna manera, y lo hablábamos antes off the record, siento que cuando un hombre se despolariza, cuando no acepta su energía masculina, como que de alguna manera surge una insatisfacción interna. Y esto es muy, pero que muy sutil, pero se va haciendo más grande y más grande y más grande y como que en algún instante es como que te pierdes y te haces como de alguna manera depresivo. Estamos en una sociedad donde los hombres son depresivos y tienen miedo. Y siento que el miedo en un hombre es muy peligroso, porque cuando un hombre está con miedo es como que se vuelve agresivo, pero con su familia, no con lo de fuera. Entonces eso es algo que se ve muy fácil, ¿no? Entonces, mi experiencia para ser hombre, si es que soy un hombre, ¿no? Es justamente negar esa energía masculina. Quizás por un padre exigente, quizás no sé la razón, pero de alguna manera siempre he sentido que me faltaba esa dirección, me faltaba ese propósito, me faltaba ese decir, oye, se hace esto y se hace esto. No desde el hombre dictador, sino desde el propósito. Si queremos ir hacia un lugar, ven, que es por aquí. No, ahí no vamos a caer, es evidente que ahí no vamos a caer. Yo como que no tenía esa fuerza y de alguna manera como que me enamoré de esa emocionalidad barata que te vende que, bueno, estar en tu casa con las luces apagadas y triste es algo bueno, porque eres un bohemio. Además, en eneatipos, en enneagramas, quien lo sepa, pues seguramente un 4 es justamente eso, es el típico personaje que se adentra en sí mismo y se cree que eso es espiritualidad, porque ahí creo que esa es la clave. En el mundo espiritual, los hombres por lo general son muy femeninos. Ahora recién han salido hombres como tú, como Javi, como Mati, que son espirituales pero aceptan su energía masculina. Entonces yo caí en ese mundo en el cual creí que perderme en las emociones era algo positivo. ¿Y qué pasa? Que un hombre cuando se pierde en sus emociones deja de ser un hombre. ¿Por qué? Porque has perdido esa dirección, has perdido ese propósito. Y justamente lo que yo observé y lo que observo en muchos hombres es que tenemos miedo a ser hombres. Porque ser un hombre, al menos como yo lo veo, implica una responsabilidad brutal. Y yo tenía mucho miedo a ser responsable, porque tenía muchas creencias limitantes a yo no puedo proveer a una familia, yo no puedo dirigir, yo no puedo ser, yo no me podría mostrar como soy, porque me da miedo, ¿verdad? Es como veo que de alguna manera, y creo que lo veo en la sociedad, los hombres tenemos miedo a ser hombres. Y creo que ese es el principal escollo, óbice, obstáculo que hay. Y cuando un hombre acepta su miedo, como hice yo en su día, ok, en ti aparece una mujer que te enseñó esos miedos y tomaste acción para cambiarlo. Pero muchos hombres lo que hacen es huir de esa relación. Uy, no, yo ahí no me meto. Tú tuviste el valor de decir, oye, estoy aquí y la vida me da la oportunidad de subir. Entonces, en mi caso, fue justamente una aceptación de que por ahí no era, de que perderme en las emociones
de que vivir sin propósito, o sea, sin propósito, sin dirección, era algo que no me podía permitir durante más tiempo. Porque Es que también la emoción, si lo ves desde los niveles de conciencia, ver todo desde una emoción no calibra alto. O sea, mientras más alto vas en el nivel de conciencia, más pierde la emocionalidad, porque surge más como la verdad, la objetividad. Y quiero decir que tener emociones sea malo, porque tener emociones está bien. El simple hecho es no alimentarla, ¿no? Porque hay una diferencia entre liberar una emoción y expresar una emoción o seguir retroalimentándola. Hawking dice en el dejar ir que, claro, cuando surge una emoción hay 3 mecanismos de escape. Uno es reprimir, otro es el escapar, ¿no? Como el ir al gimnasio, ponerte a ver una película, tapar, etc. Pero otro es el expresar. Porque, claro, cuando expresas una emoción y, por ejemplo, te sentís triste y la expresás, o sea, no la estás liberando del todo. Por ahí le estás incluso dándole más poder. Liberar parte de permitir que esté, pero ahí es donde yo surgí la interacción, porque antes yo no entendía cuál es la línea fina entre sentir mis emociones, permitir liberar, y esto de, no, tenés que hacer todo a pesar de lo que sientas, o sea, no me importa si lo sentís o no lo sentís, tenés que hacer igual. Era como no encontrar, y ahora encontré que, claro, o sea, si tenés miedo, está bien tener miedo, permití este miedo, pero hacelo con miedo, ¿no? Si sentís esto, es como, es ese balance entre, ok, la emoción va a estar, no la emoción que no te controla a vos sé capaz de observar la emoción, permitir que esté y aún así hacer lo que quieras hacer, decidir. Porque en el momento que perdés tu decisión, ahí es donde se pierde por ahí esa energía masculina. Un hombre siente, y creo que un hombre con un nivel de conciencia elevado ha de sentir, entra las emociones, ve lo que hay para él. Hay que aprender esto, pues lo aprendo. Y se hace responsable. Se hace responsable y sigue hacia adelante. Un hombre con miedo ni siquiera ve la emoción, se pierde en ellas y ya está. Entonces es una diferencia abismal. Y para los hombres con miedo, como lo era yo, y a veces incluso me veo en esa posición, ¿no? De ese miedo. Os diré que cuando aceptas tu energía masculina, ocurren cosas. Y no sé si es magia, no sé si es la vida, pero es como que si tú aceptas que eres hombre y actúas a pesar del miedo, ocurren cosas. Y de repente, en todos los niveles, hay una expansión. A nivel dinero, a nivel relaciones. Es tremendo a eso. nivel físico incluso. Yo veo como hombres femeninos que incluso adoptan una energía, o sea, un cuerpo, una fisonomía, que es como que no hay músculo, es como que de alguna manera eso no es natural. Creemos que es natural, pero no es natural. Es como que de alguna manera el cuerpo habla también, ¿no? Entonces es como que de alguna manera veo que cuando aceptas esa energía masculina, hay una expansión en todos los niveles. Vas a facturar más, vas a poder relacionarte mejor desde una posición real que eres tú y no desde una posición que te han dicho que tenías que ser así, porque muchas veces un hombre que no acepta lo que es un hombre es por represión, es únicamente represión. Entonces, si te das el permiso de aceptar esa energía, simplemente de aceptarla, ocurren cosas mágicas. Y es algo que yo me gustaría como, no sé si enseñar, pero sí decir, porque tenemos miedo a la responsabilidad. Pero si aceptas esa energía, de verdad, transita ese miedo, porque ocurren cosas. Cuando pidas a la vida algo con dirección, con propósito, como decías tú, ocurren cosas, ¿no? Ahora me contarás, cuando tú tenías 20 años y ella 30, pues hay una diferencia a nivel de todo, de experiencia, de economía, de un todo. curso acelerado de Claro. vida, amigo. Pero te diste el permiso y los medios aparecieron para que tú pudieras sostener esa relación, esa energía tan potente. Mira, te quiero contar una historia igual aparte, que es cómo conecté con también, o sea, me pasó algo muy loco que fue, una vez vino un cliente que, digamos, es homosexual, se estaba transicionando a como que quería ser mujer, ¿no? Es un hombre que quería ser mujer, ¿no? Y realmente quería, digamos, hacer esa transición, pero tenía miedo. O sea, estaba dudando y vino a mí a pedir ayuda. Yo acepté, todo buenísimo, me pareció súper interesante, hice un Zoom. Y en un momento, yo entiendo, y esta es mi creencia, que realmente cuando hay un conflicto a nivel, ¿no? De energía, hay un hombre que por ahí tiene mucha energía femenina y está muy peleado con la energía masculina o la rechaza, como es este caso. Claro, imagínate, ¿qué representa más el rechazar la energía masculina que querer cambiarte de sexo? Siempre es porque rechazamos al padre, a nuestro padre. O sea, siempre viene de ahí, ¿me entendés? Porque realmente, entonces ahí yo empecé una sesión de coaching. Yo ahí empecé a hacerle preguntas. Ok, ¿por qué querés transicionarte? Ok, buenísimo. ¿Y cómo era la relación con tu papá?
hace así. Y tu mamá seguro te hablaba mal de tu papá, ¿no? Ella ni siquiera, fue muy loco porque, él, era muy loco porque yo le preguntaba, che, seguro tu mamá te hablaba mal de tu papá, ¿no? Cuando eran chicos y se separaron. Sí, mi mamá siempre me dijo, mi papá es un hijo de puta, mi evento que nunca hacía como él. Claro, fíjate cómo la dinámica familiar de que la mamá odiaba al hombre, ¿no? Al papá, digo, y el hijo tomó la lealtad hacia la mamá, o sea, porque en constelación familiar podemos ser leales a una persona y estar en rebeldía con otra. Claro, en ese momento, como niño elegís, ok, yo le soy fiel a mamá, mi lealtad está hacia la energía femenina y mi rebeldía va hacia lo masculino. Entonces, ahí automáticamente tiene que ver todo esto con cómo somos y parte de volver a conectar con tu naturaleza masculina es tomar a tu padre. O sea, es tomar al padre en constelaciones se requiere honrar a tu papá, honrar esa energía masculina, respetarlo. Y creo que una persona que no respeta la figura masculina en su vida, no sé si es su padre, la que sea la persona masculina en tu vida, ¿no? Si no respetás, si no admirás a esa energía masculina, tampoco vas a poder admirarte y respetarte a vos como hombre. Entonces, eso es un proceso muy importante, porque cuando terminó la sesión de coaching, yo le di una par de cosas para hacer con su papá, le hice viajar a conocer a su viejo, le hice darse el permiso de hacer un montón de dinámicas para integrar su energía masculina, y volvió a la semana y me dijo, ¿sabes qué? No me quiero cambiar de sexo, quiero seguir siendo un hombre. Y me dijo, puedes hablar con mi papá, puedes sanar esa relación. Entonces, fíjate, y acá no quiero, a veces es como muy polémico decirlo, pero realmente la mayoría de los hombres con más afeminados es porque tienen un conflicto con el padre. La mayoría. Tienen un conflicto con la energía masculina. Entonces, fíjate que, ya sea que seas un hombre muy femenino o no, o lo que sea, tomar a tu papá, o sea, realmente como integrarlo, sanar esa relación, verlo como un hombre, ver a tu papá como hombre, va a hacer que te veas a vos mismo como hombre. Porque ¿de quién aprendiste a ser hombre? De tu padre. Es la primera figura que tuviste de algo masculino, entonces aprendimos. Fíjate qué loco que es así. Entonces, cuando veas a tu padre como hombre, lo respetes, por más de lo que sea lo que haya sido, pone que tu padre fue, no sé, era re femenino, que tenía esto, que le fue mal económicamente, fracasó en la vida, no me importa, ese padre, así como es, fue lo suficientemente masculino como para derramar espermatozoides en tu madre, y por eso naciste vos. Entonces, no importa que sea lo que haya pasado, vos tenés que honrar y respetar a la energía masculina en tu vida, a tu papá, y cuando tomes esa energía vital es como si estuviésemos enchufados del lado izquierdo con nuestra mamá y del lado derecho con nuestro papá. Y fluye energía hacia nosotros, ¿no? Una energía de vida. Si cortamos uno de los lazos energéticos, por ejemplo, no sé, con nuestro padre, hay una parte que no nos llega. Estamos incompletos, vamos a decirlo. No estamos en nuestra esencia. Entonces tenés que volver a hacer fluir esa energía de tu padre hacia vos. Y eso es clave en este proceso de integrar energía masculina. Wow. Y de alguna manera es, cuando hablamos de energía masculina, es como que parece que es como muy agresivo, muy tal. Pero lo que acabas de decir tú es justamente un trabajo de perdón, de integración, ¿no? Porque al final creo que, y no ser el único, todos tenemos una relación con nuestros padres que en algún punto ha sido complicada, con al menos uno de ellos. Y muchos tenemos, no es mi caso, pero sí lo he visto, unos padres ausentes, unos padres maltratadores, exigentes. Bueno, ahí hay un cóctel interesante y creemos que eso no nos afecta el día de mañana. Creemos que lo que hemos vivido en nuestra infancia no nos afecta. Pero justamente cuando estudias ese pasado y miras cómo fue la relación con tus padres, es como que ahora comprendo muchas cosas. Ahora comprendo por qué me comporto así con mis parejas. Y también qué presión tenés cerca, no solo de tu padre como hombre, sino como de tu mamá, como energía femenina. ¿Qué crees que estés cerca de la mujer? Ahí está la cosa. Porque, claro, eso sí, es clave. Es mutuo. Entonces, el sanar con esas energías, tanto masculina como femenina, es integración de alguna manera, es como que te hace ver el mundo de un modo completamente distinto. Y a vos mismo, porque claro, literalmente nos vemos como también vemos al resto, ¿no? Al final. Entonces, eso fue algo muy poderoso y en mi vida, como terminando esta historia con mi relación, fue como... También me inspiró muchísimo a tomar desafíos. Aparte de la energía femenina, en mi caso la intención fue como... Estoy cagado hasta las patas, me siento inseguro, siento que no puedo, siento que no soy suficientemente hombre para... Pero aún así, o sea, es como fui valiente, ¿entendés? Es como en todo momento actué a pesar del miedo y eso es una característica masculina para mí, ¿no? Entonces es como que terminé al punto en el cual todo lo cual yo me sentía insuficiente, hoy en día es como que realmente, por ejemplo, no sé, a nivel económicamente hicimos ¿no? O sea, como realmente hoy en día puedo decir que me encuentro 1000 veces mejor económicamente que cuando empecé esa relación, ¿no?
y se acomodaron mucho los roles en ese sentido, o sea, de quién es el proveedor y quién es todo eso. También, por ejemplo, me pasó muchísimo del tema de quién marca el ritmo, quién marca las decisiones, o sea, todo eso es como, fue cambiando muchísimo, 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 muchísimo. Y aprendí también en todo ese proceso a no ir hacia una energía masculina que como ve a la femenina como algo, no sé, como que lo ningunea o que la minimiza porque nada puede ser menos masculino que eso. O sea, hay una confusión, hay una línea muy fina entre los que son masculinos y los que están peleados con la mujer. Yo creo que parte de la energía masculina es ver a la energía femenina como sagrada. Y como que realmente no podría pasar nada sin ella, sin la energía femenina. Es algo sagrado. Es lo que crea vida, incluso, ¿no? Y algo hiper necesario porque son un equipo. O sea, no hay nada más poderoso que un hombre en su energía con una mujer en su energía, ¿no? Porque se forma el equipo perfecto, el yin y el yang, se integra. Entonces es como que arman un equipo perfecto que es capaz de cualquier cosa porque realmente tienen... y acá hay algo que yo me animo a decir, que es que tengo que tener la humildad de entender de que, ok, sí, estás completo por vos mismo, vos también tu pareja está completa por sí mismo, pero ojo, no te confundas, porque vos solo no podés tener un hijo. Si vos quisieras, decime si vos solo podías tener un hijo. No. Entonces necesitas un equipo, o sea, necesitas de la otra persona. Entonces no es que sos dependiente de, pero sí, todos dependemos del resto para lograr un montón de cosas. Entonces ahí es donde entra el equipo. Para mí mi visión de pareja, mi visión de hombre y mujer es como un equipo. Porque la mujer tiene algo, por naturaleza tiene cosas que el hombre no tiene y el hombre por naturaleza tiene cosas que la mujer no tiene. Y juntos, amén, crean vida. ¿No? Qué bueno. A mí me gusta decir, bueno, no lo digo yo, es un libro, un curso de milagros, es muy famoso, y te habla de que la salvación es una empresa de colaboración. Y es como hermoso, ¿no? Y la salvación no es algo, no es algo simplemente un plano, un estado de conciencia en el que hay mucha paz, por decirlo así, ¿no? Y no puedes acceder a esa paz solo. Entonces el curso habla también de las relaciones santas versus las relaciones especiales. Y te dice que en este mundo te da la oportunidad de ofrecerte una relación especial, una pareja. Y juntos como que tenéis el propósito o la oportunidad, mejor dicho, de descubriros a través del otro. Entonces tú solo no puedes sanarte. No puedes sanarte a ti mismo. Pero con el otro la salvación es posible. Y eso implica un trabajo potente, pero claro, en el otro ves esos miedos que tú sentías, por ejemplo, esos miedos que ella te proyectaba, tú los tenías dentro. Entonces fue como una oportunidad con el único fin de, ok, actúo a pesar del miedo. Lo veo, lo examino, a ver qué hay para mí y luego me elevo. Y eso no lo puedes hacer solo. Entonces, a veces una relación, bueno, a veces siempre es un vehículo de crecimiento acelerado. Y si lo haces desde ese propósito de sanarte a todos los niveles, el crecimiento es real y se está viviendo, ¿no? Y tú seguramente pues también lo estés viviendo. No, bro, yo en un año crecí más que en 10 años, o sea, fue muy loco. Es alucinante lo que hace una relación consciente. Y en esa relación consciente, yo lo que observo es que se da eso de los roles y como que ves como que entras en la relación de una manera y vas comprendiendo por la experiencia que hay cosas que te incomodan. Hay cosas que te salen de manera natural, ¿no? Como que ahora en España esto puede ser machista incluso, ¿no? Pero cuando tú vas a cenar con tu pareja, no con tu mujer, en este caso, con tu esposa, con tu novia, te sale de forma natural querer pagarle, ¿no? Eso es algo, o ser cortés, ¿no? Porque de alguna manera, yo siempre digo, tu mujer es como tu madre. Entonces respeta a las amas. Respeta a las amas, ¿no? Hay un amigo mío que es Diego, le conoces bien, Deep Power, que me dijo una vez que él cuando estaban en una comida y había 3 mujeres, su mujer y 2 mujeres más, para Diego las 3 eran sus mujeres. No porque estaba con las 3, por supuesto que no, sino porque las trata a todas por igual, como si fueran su madre. ¡Wow! Si esto no es espiritual, yo no sé lo que es ser espiritual. Entonces, para mí, la mujer, en el caso de los hombres, es ese contenedor divino en el cual te da la oportunidad de mostrarte tus sombras. Y si te atreves a transitar esa energía, de la mano del espíritu o lo que quieras llamar, el crecimiento es real. Entonces, si tienes miedo como hombre, eso no va a pasar, lo sé por experiencia. Hasta que no me di el permiso de decir, oye, ¿y si sí? ¿Y si acepto realmente esta energía? ¿Y si acepto que quizás te tenga que coger el toro por los cuernos y decir, aquí?
Y da mucho miedo, pero cuando aceptas eso y lo transitas, el universo hace magia. Me encanta que digas aceptar eso y no buscar eso, porque eso es algo que muchos hombres pueden decir, no, yo no tengo energía masculina. No es que no tenés, está ahí. Hay que aceptarla, hay que permitir que fluya. Entonces, porque la estás negando, le estás poniendo barreras, ¿no? Entonces es como, a mí me pasó porque, claro, por ejemplo, no sé, encima hoy en día está muy mal visto. Por ejemplo, a mí me pasaba y muchos hombres sienten vergüenza con esto de que, ok, yo a mí me pasaba como estar en pareja, ver otras mujeres, ¿no? Y decir, uy, qué atractiva que es esta mujer, qué buena que está esta mina, o sea, todo, ¿no? Y es como sentimos culpa, ¿no? En su momento yo sentía culpa por eso. O sea, me da vergüenza, era como uno estoy haciendo algo malo, ¿no? O sea, me atraen otras mujeres, etc. Y parte de aceptar como mi energía masculina en un momento fue decir, ok, pero biológicamente me atraen la energía femenina, punto final, me van a atraer un montón de mujeres. Después, obvio, está en un hombre que también sabe tomar decisiones, es responsable de su vida y que cumple su palabra, el hecho de, si decidiste, así lo decidiste, tener una relación con lealtad, ¿no? Que no se puede estar con otras personas, etc. Bueno, respetar tu decisión. Pero entonces ahí es un ejemplo perfecto de que yo tenía energía masculina, en el sentido de que se quería expresar, por ejemplo, a través de eso, ¿no? Veía un montón de mujeres y me atraían un montón de mujeres. Y yo la trataba de negar y cortar, no, esto está mal, ¿no? Esto es como, uy, no, mierda, no, tengo que ser... Y en un momento como que empecé a integrar eso y a aceptarlo y decir, no, es parte de mi naturaleza, dejo que esté, obvio que yo tomo mis propias decisiones, yo soy el responsable de mi vida en ese sentido, pero bueno, nada, fue como una anécdota curiosa de eso, de decir, aceptar la energía esa que ya está en vos, ¿no? Porque muchas veces esa gana de avanzar, esa parte tuya que también tiene metas, esa parte tuya que sabe que no algo grande y todo es como está ahí, deja que aparezca y dale lugar, ya le diste mucho tiempo lugar a la otra. Ahora, mira, fíjate qué pasa cuando te das el permiso de ver y experimentarte en ese lado más masculino, vamos a llamarle. Y otra cosa, toma de conciencia. Uno, cuando no escucha esta cosa, este tipo de podcast, este tipo de cosas, yo cuando no sabía ni lo que era energía masculina, energía femenina, no sabía ni que existía. Para mí tenés pito, sos hombre, tenés vagina, sos mujer, punto final, ¿no? Hasta ahí. Y es así en cierto punto, ¿no? A nivel naturaleza. Pero cuando se me apareció la información y tomé conciencia de las características o los rasgos que tiene la energía masculina, ni siquiera los hombres y mujeres, la energía masculina y las características que tiene la energía femenina, ok, cuando tomé conciencia, como que pude empezar a decidir conscientemente qué integrar en cada una de las situaciones en mi vida, qué implementar, ¿no? Y lo que sientes respecto a eso, porque habrá hombres femeninos que vean este podcast y seguramente pues comentarán o lo que sea, sois no sé qué, sois lo otro, sois, en fin. Yo solo digo que en el mundo hay algo que nunca miente y son los hechos, los efectos. Entonces, cuando nosotros... Por sus frutos os conoceréis. Y ellos se conocen a sí mismos. Entonces, de alguna manera es como, vale, si yo sé perfectamente que ese pastel me va a hacer daño, yo me puedo contar miles de historias para defender que para justificar, autojustificarme en cierto modo, porque al final te engañas a ti mismo, a los demás también, pero a ti mismo el primero. Entonces, si sabes que ese pastel no te hace bien, ¿para qué te lo comes? ¿Por qué no pruebas otra cosa? Y siento que hay hombres que verán esto, repito, y no les gustará. Yo fui uno de ellos. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo lo negué. Dije, estos hombres son unos machistas, o sea, unos machistas, son de derechas, o son no sé qué, o son tal, no, me son pasa lo mismo. Era como una autojustificación de decir que el mundo ha evolucionado, ya no somos así, como si te pudieras... Para no darte el permiso, para seguir negando tu energía masculina. Como si pudieras cortar así por así la evolución de miles de millones de años de esa energía en ti. Pero bueno, de alguna manera yo me creí esto. Entonces, a esos hombres que se quejen, porque yo fui uno de ellos, repito, o sea, no es un juicio, sino es la realidad, yo les preguntaría si son felices realmente, si se sienten bien. Y muchos de ellos, si son sinceros consigo mismos, dirán, algo no funciona. Si algo no funciona, si ves que algo no funciona en ti, permítete aceptar esa energía. Y luego me cuentas qué pasa. Porque pasan cosas, ya lo he dicho aquí muchas veces, pasan cosas mágicas. Porque no es que... Porque se entiende que esa energía masculina ha de salir al mundo a cazar y como que tú le dices a un hombre ahora mismo, sé un hombre y se piensa que ha de salir a cazar un mamut. Y no es eso, es simplemente aceptar la energía. Y la vida te pone donde te pueda poner. Es así, no tienes que hacer nada. Es como los hombres que tienen miedo a proveer a su familia. Entonces lo que hacen es se feminizan para que ambos estén proveyendo y de alguna manera es como que no dan el paso a, oye, aquí estoy yo.
Y yo les digo, oye, estate en esa energía proveedora. No tienes que pagar más, no tienes que hacer nada de eso. No se trata de 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 las lo que acciones. haces, es la energía. Acepta esa energía, acéptala. Y cuando la aceptas, repito, ocurren cosas. Obsérvalo. Y si te da paz, es por ahí, porque al final creo que la paz es el camino. Y este creo que es el mensaje, ¿no?, de este podcast, de este proyecto. La paz es el camino. Y tiene pistas. Tiene pistas. Bueno, eso te iba a decir también un poco, como que para mí yo tengo un único norte, que es, o sea, qué es lo que siento más elevado, poner la tablita de Hawkins en los niveles de conciencia, porque también ser un hombre, tener energía masculina desde el orgullo, desde la ira, ¿no? La ira del orgullo de los hombres que piensan que son los más cracks, que están bajo esa armadura y todo, o desde la ira de tipo la bronca hacia la mujer, o desde el miedo a que si no son hombres, o sea, eso sigue calibrando bajo, ¿me entendés? No me importa nada. Como, siento que en todos los niveles de conciencia existe la energía masculina y femenina. O sea, puedes estar en amor y ser un hombre masculino. Y pasa Puedes mucho. estar en paz y ser un hombre masculino. Puedes ser, es como, es más, y mientras más te elevas en el nivel de conciencia, lo más probable es que tiendas más hacia esa naturaleza de cada persona. Y llega un momento, bro, en el que después de los 600 ya no hay ni femenino ni masculino. Entonces es como, se integra todo, supongo. Porque la verdad no lo sé. Entonces, sí, como parar, como ir concluyendo esto, es como para mí, es un camino constante en el que me voy descubriendo, no lo sé nada, o sea, realmente siento que no sé nada. Sigo siendo. Y también hay una cosa, ¿no? Porque más allá de energía en masculina y femenina, también hay un proceso en lo masculino de pasar de niño a adolescente, de adolescente a hombre, de joven a adulto, ¿no? Entonces yo estoy con toda la humildad en el proceso, bro, de que también parte de aceptarse es entender de que, ok, hoy, por ejemplo, yo sé que sigo teniendo un montón de rasgos de niño, sigo teniendo un montón de rasgos de joven, también estoy teniendo muchos más rasgos de adulto y de hombre, ¿no? Entonces, siento que, obvio que me queda muchísimo por recorrer, pero muchísimo por recorrer, pero con una guía mucho más clara, ¿no? De dónde está mi esencia, dónde me siento útil, dónde me siento como pleno y dónde no. Entonces ahí puedo decidir y realmente puedo empezar a tomar decisiones distintas. Me queda un montón por recorrer, sigo teniendo que, obvio, ser fiel a mi palabra, sigo teniendo que tener una dirección, un norte, o sea, todos vamos a en un momento también desviarnos un poquito de camino, pero por lo menos ahora que sabes cuál es como esa naturaleza, puedo volver siempre ahí y decidir siempre que lo quiera, elegir eso, ¿no? Entonces, como, ¿qué es ser un hombre? Y para mí, bro, o sea, ser un hombre es realmente ser fiel a esa naturaleza que la vida te dio, porque por algo naciste en un cuerpo de un hombre y no de una mujer, boludo. O sea, por algo, todo tiene un sentido. Parte de entender de que la vida no se equivoca, de que la vida es perfecta, es también aceptar que la vida te dio ese cuerpo, te dio esa energía, te dio esa biología por alguna razón, ¿no? Si no hubieses decidido encarnar en una mujer por ahí. Entonces, veas donde lo veas, para mí, ¿qué es ser un hombre? Es justamente ser fiel a esos dones, talentos, esos rasgos naturales de tu persona, ¿no? De tu biología, de tu cuerpo también. Bueno. Y bueno, darte el permiso de, obvio, entender de que vas a ser un hombre masculino y todo, y que vas a tener esa parte también del yin y el yang, donde también tenés emociones, también tenés sensibilidad, también tenés esa conexión espiritual, o sea, realmente, no se trata de desconectarse de todo eso. Entonces, para mí un hombre puede ser una persona amorosa, feliz, centrada, decidida y masculina, todo a la vez, todo a la vez. Qué bueno, pues el título creo que no mentía, creo que hemos definido lo que es ser un hombre, y me gustaría terminar con algo que va para los espirituales, digamos, para la gente espiritual, que de alguna manera tenemos el propósito de trascender, de iluminarnos. Y yo solamente diré que el Dr. Hawkins habla de que para iluminarte has de aceptar tu humanidad. Uf. Acepta tu personaje. Porque aquí hemos hablado de energías, pero también podríamos hablar de rasgos, ¿no? Tú, a veces alguien ha nacido negro, otro blanco, o morocho, como dicen ahí, ¿no? En Argentina. O alguien ha nacido amarillo, alguien verde. Acepta tu humanidad, requiere aceptarla por completo. No quiere decir que no te operes o tal. No, yo no hablo de eso. Hablo de aceptar tu humanidad al completo. Y cuando aceptes a tu personaje, ¿no? Que es ese avatar de este juego, ahí sí eso hablemos de iluminación, pero no antes. Entonces, si eres un hombre, eres un hombre. Acepta esa energía, porque lo único que te pueden pasar son cosas congruentes, coherentes y hermosas, os lo aseguro. Así que nada. Amén, ha sido hermanito. un placer de tenerte, ha sido un placer, la verdad. Espero que haya sido provechoso para todos. Y Creo bueno, que, no
no sé. Cualquier pregunta, tip y cosa que quieran acerca de cómo empezar a integrar esa energía, también obvio que te pueden ir preguntando. Y realmente, bueno, nada, espero haber un poco aumentado la conciencia acerca de lo que para mí es ser hombre. Y me parece una misión bastante copada porque hay como muchas líneas que seguir, ¿no? Y depende a quién escuchás, también es en quién te vas a convertir en cierto punto del rol que tomas. Entonces, siento que obvio que no lo sé todo, más sí sé que he descubierto a través de distintas experiencias y escuchar distintas voces cuál es un poco el camino más elevado y a la vez más como de ir hacia mi energía masculina y pude llegar como a esa integración en la cual hoy siento que es una buena misión empezar a concientizar sobre esto a los hombres porque realmente nacimos para algo, ¿no? Como somos. Y parte de eso es que mantiene la armonía en el mundo. Y mientras más nos vamos descentrando, igualizando y volviendo todos iguales, es como, ¿para qué queremos ser todos iguales? ¿Por qué la mujer tiene que ser igual al hombre si nacimos distintos? Y es hermoso que vos tengas cosas que yo no, yo tenga cosas que vos no. Es hermoso. Pero nos quieren empezar a hacer todos iguales. Entonces, sí es importante eso. O sea, honrar como decís, el personaje que la vida te dio. Qué bueno. Y creo que, bueno, en esta sociedad se está haciendo justamente lo contrario. Entonces es el camino ahora de revolucionar tu mente, ¿no? Pues de ahí este podcast, ¿no? Al final, revolucionar tu mente es aceptar tu herencia y no negarla. Uf. Y eso implica a todos los niveles. Hombre, mujer, ego, no ego, espíritu, no espíritu. O sea, es algo muy potente, ¿no? Y creo que en la mente nos han metido muchas cosas y el proyecto de este podcast y todo lo que hacemos, ¿no? Tú con Expansión también, ¿no? Es al final regresar al origen. Regresar al origen. Y creo que esa es la clave. Entonces, hay que desandar el camino, hay que revolucionar tu mente. Y nada, ha sido un placer, hermano, es verdad. ¡Wow! Con puño. Podcast. Gracias, de verdad. Es un placer.